que es caminar sin ver el camino bien. El hombre va a traicionarte también. Si no eres tú, dime quién va a extender su brazo para que no me ahogue. Si yo camino con Jesús, en él mi plenitud estará. Qué bien se siente la vida. Si la camino con Jesús, en él mi plenitud está. Qué bien se siente la vida. Si la camino con Jesús, en él mi plenitud está. Ay, 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 ay. This is the remix de Mike Caballeros, Alejandro. Si hubiera sabido que esto se sentía así, yeah, me entregaba fácil, no pensaba no. Rápido como un misil, me entrega tu mano. Dios bendiga la vida del pastor que me ganó. Ahora me toca a mí ganar almas para ti, ya sea predicando, regalando CD. Gané la guerra porque me rendí, me salvé porque no me vendí. Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás. Lo que yo quiero es que les dé curiosidad, más como él, menos de mi humanidad. Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás. Lo que yo quiero es que les dé curiosidad, más como él, menos de mi humanidad. Mira qué bien se siente la vida. Si la camino con Jesús, en él mi plenitud está. Qué bien se siente la vida. Si la camino con Jesús, en él mi plenitud está. Más como él, menos de mi humanidad es lo que quiero. La sal no se hizo para quedarse en el salero. Yo prefiero ser un cristiano verdadero, no ser libre y prisionero. Y yo siempre hablaré de lo mucho que has hecho en mí, mi casa y mi familia. ¿Qué más puedo pedir? Para hacer que otros vivan tuve que morir. Ahora me toca a mí servir y el agua repartir. Es que esta vida nueva da tranquilidad. Voy dejando huellas de felicidad. Que a donde quiera que yo vaya tú estás. Estoy completo y no a mitad. Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás. Lo que yo quiero es que les dé curiosidad, más como él, menos de mi humanidad. Y es que yo quiero tener cada vez más de su habilidad, la de perdonar y convencer a los demás. Y no importa quién, si caminas con Cristo. Mírame, mira qué bien. Ando con él y mi cambio fue de 0 a 100. Ya no vivo en la esclavitud ni soy rehén. Ahora voy en la delantera, viviendo a su manera es que. Y ahora soy fuerte con la verdad, pero mucho más en la debilidad. Yo tengo la certeza de que tú nunca me soltarás. Ey, no es que vivo la vida haciendo lo que quiera. Yo vivo como él quiere y por eso la vivo entera. No hay nada, solo tú. ¿Quién soy yo sin tu luz derramada? Sangre y cruz, mi plenitud está en Jesús. Mira qué bien se siente la vida. Si la camino con Jesús, en él mi plenitud está. Qué bien se siente la vida, si la camino con Jesús, en él mi plenitud está. Un bendecido día, mis hermanos y amigos. Es una alegría saludarles y darles la bienvenida a esta celebración. Gracias por sintonizarnos a través de Facebook, YouTube y Radio Unión 90.3. Quiero compartirles el Salmo 33, 1-3. Ustedes
pueblo de Dios, canten a Dios con alegría. En labios de gente sincera suenan bien las alabanzas. Alaben a Dios con himnos y con música de arpas. Alaben con buena música, cántenle canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos en su honor. Así nos anima el Señor en esta mañana. Les invito a poner este tiempo en las manos de nuestro Padre. Padre, en esta mañana queremos adorarte y exaltarte por lo que tú eres y por lo que tú haces. Darte gracias por la vida, por la salud y la esperanza que pones en nuestro corazón cada mañana con el primer rayo de sol. Te glorificamos, Señor, te alabamos, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza. Que tu presencia sobrenatural nos abrace, nos consuele, nos anime y nos llene de tu paz. Gracias por la provisión maravillosa que tú haces a cada una de nuestras vidas. Gracias por tu palabra que será expuesta en este día, por la vida y la salud de nuestro pastor Alberto. Pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, nos guíe, nos enseñe en este tiempo contigo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y cantamos con todo el corazón a nuestro Dios? Haz de mí un hogar, mi vida tu morada. Hazme tu habitación, tu presencia es lo que anhelo. Haz de mí un altar, mi corazón tu trono. Para ti mi rey, y allí por siempre reina. Aquí como
fiel, mi buen pastor. Resurrección, eterno Dios, omnipotente, omnipresente, Jesús mi rey. Jesús mi amado, Recibe hoy el fruto de mis labios, recibe hoy mi sacrificio, recibe la canción de mi corazón y manifiéstate. Recibe hoy el fruto de mis labios, recibe hoy mi sacrificio, recibe la canción de mi corazón, manifiéstate. Manifiéstate.
manifiéstate. Encuentros con tu presencia. Nada se compara, nada se compara a este momento. Él está aquí. Disfruta este momento contigo. Vamos, cántale. En estos tiempos Dios, a través de su palabra, nos ha estado desafiando a poder imitarle, a poder seguir su ejemplo. Y hemos estado analizando la importancia de, al igual que Jesús, poder amar la verdad, amar la justicia y también amar el orar. A su vez, hemos aprendido la importancia de aborrecer, al igual que Dios, la mentira, la injusticia y la oración hipócrita. Hoy una vez más vamos a profundizar sobre el tema de amar la oración. Oremos por un momento. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Oramos que la persona del Espíritu Santo pueda tomar la palabra y hablar a nuestros corazones, de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros en este tiempo, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice que en cierta ocasión Jesús tomó a sus discípulos y se dirigió a un lugar llamado el huerto de Getsemaní, o también el monte de los olivos. Cuando llegó ahí, le dio a conocer cuál era el objetivo a sus discípulos de estar en ese lugar. Yo he venido a orar, fue lo que les dijo a ellos.
Así que le dijo, siéntese aquí por un momento, mientras yo voy allá y oro. Mientras ellos se sentaban, Jesús tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, Jacobo y Juan, y con ellos avanzó un poco más adelante. Ya estando con ellos en intimidad, en confianza, dice la palabra de Dios que Jesús comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera, y pudo expresarle a sus discípulos lo que había en su corazón. Les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí conmigo y velad mientras yo voy más allá, palabras de Alberto Lloví, y oro. Y así fue, se distanció de ellos, encontró un lugar a solas, como siempre, para estar con el Padre. Y al llegar ahí, dice la palabra de Dios que lo primero que hizo fue postrarse sobre tierra y comenzar a orar. El centro de su oración era, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Está en tus manos? Líbrame de tomar esta copa. Y le añadía, pero ¿sabes qué? Señor, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, Padre amado. Después que terminó de orar, dice la palabra de Dios que él regresó y encontró a sus discípulos roncando, durmiendo. Así que se dirigió a Pedro y le dijo, Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? ¿Una hora no has podido estar conmigo despierto, apoyándome? Así que le dijo directamente, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y después de haberle dicho esto, dice el escritor bíblico, que él regresó al mismo lugar y una vez más comenzó a orar. Pero ahora su oración tuvo una variación. La connotación de la oración fue, Padre, si no puedes pasar esta copa y me toca beberla, está bien. Lo importante es que se haga tu voluntad. Terminó el periodo de oración y regresó de nuevo. Y usted se imagina, encontró otra vez a los discípulos roncando y ahora más fuerte, más profundo. Y dice el escritor bíblico que ellos estaban así porque sus ojos estaban cargados de sueño. Así que ahora Jesús no les dijo nada, sino que simple y llanamente regresó al mismo lugar y volvió a orar, repitiendo la última oración. Cuando terminó de orar, regresó de sus discípulos y les habló. Les dijo, sigan descansando, sigan durmiendo, palabras de Alberto Lloví, sigan roncando, que bueno, ya se acerca el que me entrega. Vamos, levántense para que puedan estar conmigo. La historia que acabamos de escuchar se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 26, versos del 36 hasta el 46. Quiero motivarle a que abra usted su Biblia y mantenga esta historia ahí, leyendo los versículos que vamos a ir mencionando. Cuando escuchamos esta historia, una vez más se afirma en nosotros la idea clara de que Jesús amaba el orar. Pero no solamente nos encontramos en esta historia con esa firmeza, con esa verdad de que a Jesús le agradaba, amaba el orar, sino también que nos encontramos con 3 lecciones espirituales acerca del amar la oración. La primera lección con la que nos encontramos es que a pesar de que amemos a la oración, vamos a pasar por situaciones difíciles. Mire, Jesús amaba el estar a solas con el Padre. Lo disfrutaba al máximo, porque podía disfrutar de la presencia del Padre, de estar en intimidad con alguien a quien él amaba entrañablemente, podríamos decir. Sin embargo, cuando llegó al huerto de Getsemaní, Jesús estaba pasando por una situación extremadamente difícil, una situación muy problemática. Y es que Jesús sabía que se avecinaba su muerte,
que le tocaba morir. Y eso significaba experimentar la traición de uno de sus discípulos, experimentar la negación de otro, experimentar que todos los iban a abandonar, lo iban a dejar solo, que lo iban a tomar preso, que lo iban a golpear, que lo iban a escupir, que lo iban a insultar, que lo iban a coger y clavar sus manos y aún sus pies con clavos sobre un madero. Esto significaba demasiado sufrimiento. Y Jesús, sí, era el Hijo de Dios, pero también un ser humano, y una parte de su ser se negaba a experimentar un sufrimiento tan atroz. ¿Por qué? Porque Jesús nunca fue un masoquista. Aquí estoy de menduro. No, fue un ser humano. Esta parte de la historia de Jesús a mí me fascina mucho, no por el sufrimiento que le iba a tocar experimentar, sino por encontrar a un Jesús humano diciendo, ¿sabe qué? Esto es difícil. No me agrada la idea de tener que hacerlo. Esta situación de vida tan difícil que estaba enfrentando Jesús lo llevó a entristecerse, a angustiarse en gran manera, dice la palabra de Dios. ¿Sabe lo que significa eso de entristecerse en gran manera? A tener que decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estuve investigando y en los originales lo que Jesús dijo fue, tengo una tristeza tan grande, tan profunda, tan indescriptible que me siento morir. Oiga, a mí me tocó el corazón pensar que Jesús llegó a sentir algo así tan profundo. Me siento morir de tanta angustia, de tanta tristeza profunda que hay en mi corazón. Mire, al igual que Jesús, a pesar de que amemos la oración, de que disfrutemos de estar con el Padre, de estar en intimidad con Él, vamos a pasar por situaciones difíciles. Y no me vea como un profeta del mal, no, esa no es la idea, pero es una realidad de vida. Vamos a pasar por situaciones difíciles que al igual que Jesús, nos va a invadir la tristeza, nos va a invadir la angustia, nos va a invadir el dolor. Y en esos momentos, no pensemos que Dios nos está castigando. No pensemos que Dios nos ha abandonado. No pensemos que la vida cristiana no tiene sentido. No. Son situaciones difíciles de la vida que no es que Dios nos las envía, toma, para que te vaya mal. No. Son situaciones de vida que Dios permite que lleguen a nuestras vidas para poder lograr algo en nuestros corazones, para poder cambiarnos, para poder transformarnos y moldearnos conforme a la imagen de Jesús. En el caso de Jesús, el anhelo del Padre no era que pase todo lo que pasó, pero lo permitió. ¿Para qué? Para que viniera un beneficio a nuestras vidas. Gracias a la muerte de Jesús, usted y yo tenemos acceso al perdón de nuestros pecados. Tenemos acceso también a la vida eterna, a la vida en abundancia. Pero Jesús tuvo que pasar por esa dificultad. Puede ser que en este tiempo estemos pasando por alguna dificultad económica. Y Dios quiere lograr algo a través de esa dificultad económica. Vuelvo a repetir, Dios no la ha enviado, la está permitiendo. ¿Pero para lograr qué? Para lograr que usted y yo, a lo mejor, aprendamos a depender más de Dios que de nuestro trabajo o de otros familiares. Que aprendamos a depender de Dios. Puede que Dios quiera que usted y yo aprendamos a ver las cosas, aprendamos a ver el dinero, nuestra economía, como algo que le pertenece a Dios. Porque todas las cosas le pertenecen a Dios.
Y debemos de vernos como administradores, que aquellos recursos que llegan a nuestras manos necesitamos distribuirlos, utilizarlos conforme a los principios del Señor. Puede ser que Dios quiere que aprendamos a ahorrar. ¿Cuántas veces uno ha escuchado o hemos dicho, ay, qué difícil es esto de ahorrar, yo no puedo ahorrar? ¿Cuántos hermanos hoy están diciendo, puchica, si yo hubiera ahorrado, si yo hubiera guardado, si yo hubiera... Bueno, Dios está permitiendo alguna dificultad económica que usted esté pasando para enseñarle la importancia de ahorrar y que usted sí puede hacerlo. O puede que quiere Dios que aprendamos a valorar el dinero. Muchas veces somos botaratas, dicen algunos. Y compramos y gastamos en cosas que no tienen sentido, que más tarde no valen. Hoy, sin lugar a dudas, muchos están diciendo, ese dinero que yo gasté allá, hoy lo necesito. Y la idea que Dios quiere clavar en nuestros corazones es que aprendamos a valorar el dinero. Puede ser que estemos pasando por alguna dificultad con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con algún familiar o con algún hermano. Y puede que tenga 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año en esta situación de vida. Y estamos pidiéndole a Dios, Señor, cambia esta persona, cambia esta persona. ¿Y sabe qué? Dios quiere cambiarnos a nosotros. Dios quiere transformar nuestra vida. El mundo cambia cuando yo cambio. Y a veces Dios permite estas dificultades que las pasemos con los seres queridos para limar nuestra vida. Me acuerdo una vez con un gran amigo, Medardo Angulo, estuvimos en Quito en una capacitación y fuimos a CLC, una librería muy grande. Y estábamos chilladitos comprando libros, mirando todo. Y yo me acuerdo que me acerqué donde él estaba comprando un libro que más o menos se titulaba Hijos que enseñan a los padres. Y le digo, ¿yo vas a comprar ese libro? Va a decir, ¿cómo un hijo puede enseñarle algo a un padre? No, pues déjate de cosas. Pero se me clavó la espina. Yo compré otros libros, pero me quedé. Entonces ya cuando llegamos aquí a nuestra ciudad Esmeralda, me parece que pasó algunos días, él es un buen lector, entonces me acerqué a él y le pregunté, bueno, ¿y qué dice el libro? Y el hombre me lo resumió. Me dijo, ñaño, el libro dice que Dios nos da hijos, no solamente para que saquemos pecho, ay, este es mi hijo, y sentirnos orgullosos de ellos, sino que nos da hijos para limar nuestra vida. Oye, yo rápido me transporté. En ese tiempo la tenía Anita Ruth. ¿En qué irá a utilizar Dios a Ana Ruth? Para limar mi vida. Y créamelo, Dios ha utilizado a Anita Ruth. Dios ha utilizado a Yocabet. Dios ha utilizado a mi esposa para limar mi vida. Un hombre con un carácter muy explosivo. Un hombre que tiene tendencias a la ira. Pero Dios ha tocado mi corazón por ese amor que le tengo a mis 3 mujeres con las que vivo, para ir buscando de Él y pidiéndole, Señor, moldéame, cámbiame, transfórmame. Eso es lo que Dios muchas veces quiere hacer en medio de las situaciones difíciles que vivimos. Transformarnos, cambiarnos, para utilizarnos a nosotros como fuente de bendición para otras personas. La segunda lección espiritual que encontramos en esta historia acerca de amar la oración tiene que ver con enfrentar las situaciones difíciles de la vida estando a solas con el Señor. Quiero llevarlo a la Biblia. Ahí donde usted se encuentra, el capítulo 26, el verso 39, y dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muchas veces, nosotros los hijos de Dios, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles que vivimos, tenemos la tendencia de desanimarnos,
dejarnos llevar por el desánimo y dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos muchas veces de congregarnos, dejamos de estar a solas con el Señor. Muchas veces hasta renegamos de la fe. Otras veces nos apartamos, nos alejamos del Señor. En otras ocasiones, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pensar que mejor vivíamos sin Cristo que ahora con Cristo. Pero ¿sabe? El texto que acabamos de leer nos muestra a un Jesús que está enfrentando una situación tan difícil, orando, buscando estar a solas con el Padre. Ahora, este tiempo de oración fue muy especial. Tuvo 4 cosas muy importantes que Jesús hizo mientras estaba orando. Primero, dice la palabra de Dios que Él oró postrado. Y eso significa que Jesús llegó a humillarse delante del Padre. No sé por quién lo voy a decir, pero cuando un hijo de Dios está pasando por una situación difícil y deja de orar, es sinónimo de orgullo. Es sinónimo de orgullo, como que ¿por qué me pasa a mí? Es como una acción de rebeldía ante el Señor. Jesús en cambio se postró humildemente, se humilló delante del Padre. Segundo, dice la palabra del Señor que Él oró de forma sincera. Porque le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dicho de otra forma, en palabras de Alberto Ayoví, ¿sabes qué? No quisiera morir. No quiero ir a la cruz. No quiero que nadie me insulte. No quiero que nadie me traicione. No quiero que nadie me abandone. Yo no quiero pasar por esto. Pero ¿sabes qué? Hágase tu voluntad. Fue sincero, fue honesto, fue transparente. Lo tercero que podemos decir que Jesús utilizó en esto de enfrentar la situación difícil, estando a solas con el Padre, fue una oración perseverante. No es que oró 5 minutos, 10 minutos, no. Dice la palabra de Dios que en su primer periodo de oración, cuando regresó, fue donde Pedro y le dijo, Pedro, ¿no habéis podido estar despierto conmigo? Velad 1 hora. Pasó 1 hora. Yo estoy convencido que Jesús pasó 3 periodos de oración de mínimo 1 hora. Y no pidió otra cosa que no fuera la situación difícil en la que se encontraba. Una oración permanente. Y lo cuarto que utilizó Jesús en ese tiempo de oración fue la sumisión. ¿Sabes qué, Señor? No me agrada esto. No quisiera esto. Pero, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Oiga, es increíble ver a un Jesús así. Dispuesto a hacer la voluntad, a pesar de que esa voluntad de Dios para él era sinónimo de sufrimiento. Pero él estaba convencido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mire, el escritor de Lucas añade algo muy importante a esta historia que estamos analizando, que estamos estudiando. Lucas capítulo 22, el verso 43 dice que mientras Jesús estaba orando, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Dios Padre envió un ángel increíble para darle fuerza, para sacarlo de la angustia, para sacarlo de la tristeza, para sacarlo de cada una de las situaciones que estaba pasando en ese momento emocionalmente. Y lo fortaleció y lo levantó. Y si usted se da cuenta, cuando Jesús entra en el Getsemaní, dice, ay, mi alma está muy triste, hasta la muerte, está angustiado, etcétera, etcétera. Pero cuando se levanta de orar, aleluya, gloria a Dios, le dice a sus discípulos, vamos, pónganse de pie, ya viene el que me va a entregar. Voy a enfrentar esta situación de vida. Ya estaba con fuerzas espirituales.
Querido hermano, querido amigo, necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Si estamos pasando por una situación difícil, enfrentarla estando a solas con el Padre, orando delante de su presencia, humillándonos delante de Él de forma como lo hizo Jesús, postrado a sus pies, abriendo nuestros corazones y expresando lo que sentimos. Dios no se va a enojar, Dios no se va a incomodar. Orar de forma permanente, una hora, otra hora mínimo ante la situación difícil que estamos pasando. Y por último, rendirnos al señorío del Padre. Señor, hágase tu voluntad. Yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. ¿Sabe lo que va a suceder? Lo mismo que sucedió a Jesús. El Padre, a través de la persona del Espíritu Santo, puede que envíe un ángel donde usted o donde mí, pero más seguro lo va a hacer a través de la persona del Espíritu Santo. Va a quitar toda angustia, todo dolor, toda tristeza, todo tipo de sentimiento que esté llegando a nuestra vida y esté abatiendo nuestros corazones. Lo va a eliminar y nos va a fortalecer. Vamos a levantarnos con ánimo, con gozo, para poder enfrentar esa situación difícil que el Señor está utilizando para cambiar y transformar nuestras vidas. Y la tercera lección espiritual que podemos sacar acerca del amar a la oración de esta historia bíblica tiene que ver con que la oración nos hace fuerte ante las tentaciones. Mire el verso 41 lo que dice. Mateo 26 una vez más, mire lo que dice el verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué le habrá querido decir Jesús a sus discípulos con esto? ¿Qué significa eso de velad y orad para que no entréis en tentación? Bueno, Jesús le estaba diciendo, manténganse despiertos, conversando con el Padre, para que no vayan a caer en una tentación. ¿Qué es una tentación? Bueno, cuando hablamos de una tentación es una invitación al pecado, una invitación a hacer lo malo, una invitación a no hacer lo que debemos de hacer. Ahora bien, la tentación en sí no es pecado. Es decir, cuando sentimos la tentación que viene a nuestra vida, eso no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Y lo que Jesús está diciendo, mira, pon atención, Pedro, y nos dice a nosotros, pongan atención ustedes, si ustedes están débiles en su vida de oración, van a ceder, van a caer a las tentaciones. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una vida débil de oración, somos frágiles, somos vulnerables a las tentaciones. Así no querramos, escúcheme bien, hermano, amigo, así no querramos, vamos a terminar tomando esa invitación del pecado, haciendo lo malo que no queremos hacer y no haciendo el bien que queremos hacer. Ahora, ¿cómo llegamos a saber que somos hijos de Dios débiles en cuanto a la oración? Es sencillo. La respuesta es sencillo. Si somos hijos de Dios, que nuestra vida de oración está basada en 5, 10, 15 minutos diarios, somos débiles en cuanto a nuestra vida de oración. Si oramos, pero al orar lo hacemos en seco, no en la presencia, no disfrutando del estar con el Padre, de no estar en intimidad con el Padre, de igual manera, nuestra vida de oración es débil. Si somos inconstantes en nuestra vida de oración, oramos hoy, mañana no, oramos hoy, mañana no, oramos en la mañana, pero en la tarde no, y etcétera, etcétera, también vamos a ser hijos de Dios
débiles en cuanto a nuestra vida de oración. Ahora, escúcheme con atención lo que le voy a decir, porque me impactó mucho la segunda parte de lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero la segunda parte, cuando Él dice, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe lo que significa eso? Jesús les estaba diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros, ustedes tienen el deseo de hacer la voluntad del Padre. Están dispuestos. Sin embargo, no tienen la fuerza para hacer la voluntad del Padre. Dicho de otra forma, para hacer la voluntad de Dios, para obedecer a Dios, necesitamos tener fuerza. Y no una fuerza física, sino una fuerza espiritual. Y esa fuerza espiritual nos la da una vida de oración constante en la presencia del Padre, estando en intimidad con Él. Por eso, escúcheme bien lo que le voy a decir. La tarea del enemigo, la tarea de nuestra naturaleza pecaminosa, la tarea del mundo es alejarnos de la presencia del Padre. Entre más lejos estemos, más vulnerables, más frágiles somos al pecado a través de las tentaciones. Y es por eso que el enemigo quiere mantenernos todo el día haciendo tantas cosas y teniendo a la oración como lo segundo, como lo tercero, como lo cuarto de nuestra vida. Porque Él sabe cuál es el resultado. Necesitamos, al igual que Jesús, tener la idea clara que en la oración, nuestra vida de oración, está la fuente de nuestro poder. ¿Por qué? Porque la oración es un medio que nos lleva a estar en la presencia con el Padre, disfrutar de esa intimidad con Él. Cuán valiosa es la oración. Yo le pido hoy a la persona del Espíritu Santo que pueda impregnar esta verdad en su espíritu y en su alma. El valor de la oración, cuánto vale. A través de ella podemos estar en la misma presencia del Padre, disfrutar de estar con Él y estar en intimidad con Él. Al estar analizando este texto de la Biblia, nos hemos encontrado con 3 lecciones espirituales. Y queremos poderlas puntualizar a manera de conclusión. Lo primero que encontramos fue que a pesar de que amemos la oración, vamos a pasar por situaciones difíciles. La segunda lección que encontramos fue que las situaciones difíciles debemos de enfrentarlas a solas estando con el Padre, como hizo Jesús. Y la tercera lección espiritual que encontramos fue que la oración nos hace fuerte para enfrentar y vencer todo tipo de tentación. Querido hermano, querido amigo, si usted está pasando por alguna situación difícil, por una adversidad grande, no se deje llevar por el desánimo. No deje de orar. No se aleje del Señor. No deje de congregarse. No se desmotive. Antes bien, sea consciente que Dios está permitiendo esta situación de vida para cambiar, para transformar su vida, para bendecirle, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas, aún las situaciones difíciles, nos ayudan para bien. Siga el ejemplo de Jesús. Enfrente esta situación difícil estando a solas con el Padre. Ore postrado delante de la presencia del Padre, diciéndole: Señor, yo me humillo ante ti. Yo hago a un lado todo tipo de orgullo y me postro delante de ti, reconociendo mi condición de necesitado de ti.
Sea sincero como lo fue Jesús. Diga cuánto le incomoda, cuánto le molesta la situación difícil que está viviendo, que está pasando. Estructure periodos de oración permanentes hasta que salga de esta situación difícil. 1 hora, otra hora, días. Sigue ese ejemplo de Jesús. Y por último, muestre su sumisión al Padre. Dígale: Padre, yo anhelo esto, pero ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad. Yo estoy dispuesto a que se haga tu voluntad. Si usted hace eso, ¿sabe lo que va a suceder? La persona del Espíritu Santo va a venir a su vida para abrazarlo, para quitar todo tipo de sentimiento negativo, toda tristeza, todo dolor, toda desesperanza, todo resentimiento, todo aquello que está de más, y va a fortalecerle espiritualmente. Le va a animar, le va a levantar y le va a dar fuerzas para enfrentar todo tipo de tentación que ha venido a su vida a causa de la situación difícil que usted está viviendo. Que el Señor le bendiga. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Eres un Dios muy bueno, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. A veces no es fácil entender que las situaciones difíciles que tú permites que lleguen a nuestras vidas, tú las quieres utilizar para cambiarnos, para transformarnos y para bendecirnos, Señor. Ayúdanos a enfrentar esas situaciones difíciles como Jesús lo hizo, estando a solas contigo, Padre amado. Yo oro en este momento que la persona del Espíritu Santo pueda llegar a la vida de cada persona que hoy está pasando por una situación difícil y que pueda abrazarle, que pueda darle testimonio de que tú estás haciendo tu obra perfecta en su vida y que estás obrando en la situación difícil, en la adversidad, en el problema que está pasando, Padre amado. Ahora le pido a usted que incline su rostro y se acerque a la presencia del Padre como lo hizo Jesús. Acérquese, olvídese de las personas que están al lado suyo. Olvídese de la situación difícil y acérquese al Padre. Y cuando esté cerca del Padre, abra su corazón y hágale saber la situación difícil por la que está pasando. Entréguele hoy eso al Padre. Permita que Él pueda tomarlo. Y quiero motivarlo. Ahí usted se encuentra, que usted disfrute de la presencia gloriosa del Padre. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Damos gracias al Señor por su palabra y su Espíritu Santo que nos conforta. Amados hermanos, sigamos orando por las familias de la Iglesia Nueva Jerusalén. No dejemos de llamarnos por teléfono y de interesarnos por la salud y la provisión de cada uno y de mostrar nuestra solidaridad y amor. Para terminar este tiempo, quiero recordar las actividades para esta semana que viene. El lunes y miércoles continuaremos con el entrenamiento para servidores de casas de paz. Ya vamos con las últimas lecciones. No se decaiga. El día martes todos nos uniremos en nuestra noche de clamor. Pongan en el chat de la iglesia sus peticiones de oración, sus necesidades, para orar como un solo cuerpo, unos por otros.
El jueves y viernes les animamos a no decaer en el propósito de reunirnos en casa como familias, como casas de paz. La guía para la reflexión de la palabra la estaremos enviando oportunamente. El sábado a las 5 de la tarde nos vemos por Zoom con los estudiantes del curso de Casas de Paz. Seguimos en contacto por el WhatsApp. Compartan con nosotros las bendiciones que el Señor les da. Nos vemos el próximo domingo en una celebración como esta. Dios les bendiga.